noches, profesor. Soy la alumna Badicero Tahuargua y voy a hablar sobre el tema que tratamos en la primera semana, en la sesión número 1, que fue la genética, herencia y la neurociencia y la psicobiología. Primero que nada, ¿qué es la genética? Bueno, la genética es la ciencia que estudia los genes y la herencia, transmisión de padre a hijo, es decir, rasgos o características heredadas de nuestros padres. También en aspectos como la inteligencia, el temperamento, comprensión física o la salud, etcétera. Todo esto implica un desarrollo general. Por ejemplo, al caminar o al hablar está relacionado con la maduración biológica, que también es un proceso heredado. De todas formas, el ambiente también cumple un rol muy importante, pero la base inicial es la herencia genética, ¿no? Que se da para que se construya un buen desarrollo. Luego tenemos la neurociencia. La neurociencia se basa más que nada en el sistema nervioso, que son las etapas de molecular, celular, cognitivo y etcétera. Es muy importante saber que este tema podemos entender cómo los neurotransmisores, que son los químicos cerebrales como la dopamina, serotonina, y las estructuras del cerebro se relacionan para crear la conducta, o el comportamiento, ¿no? Luego tenemos la psicobiología. Bueno, la psicobiología estudia más que nada, claro, la biología, que son el cerebro, las hormonas y los neurotransmisores, que en sí está relacionado con la neurociencia. Y de cierto modo todo esto influye en cómo nosotros sentimos, pensamos y accionamos o actuamos en modo del comportamiento de la conducta. Tenemos ejemplos como los trastornos psiquiátricos, también tenemos la neuroplasticidad y tenemos el comportamiento social en todo ámbito. Luego, bueno, es todo lo que tenía de la sesión número 1, de los 3 temas en general. Gracias. En el somático encontramos lo que es los movimientos de los músculos o percibir el ambiente con los sentidos. Luego en el autónomo está dividido en simpático y parasimpático. En el simpático tu cuerpo se pone en un modo lucha o huida y también acelera el pulso cardíaco. Luego en el parasimpático se regula tu pulso cardíaco y también en este se encuentra el descanso, la digestión. Pasando con la clasificación genética, este se encuentra dividido en 3 vesículas primarias, que son el prosencéfalo, el mesencéfalo y el rombencéfalo. En el prosencéfalo tenemos dividido entre telencéfalo y diencéfalo. El mesencéfalo se mantiene y luego el rombencéfalo está dividido en metencéfalo y mielencéfalo. Buenos días, profesor y compañeros. Mi nombre es Daniuska Cuadros y hoy voy a explicar las etapas del desarrollo prenatal, que son los periodos por los que pasa un ser humano antes de nacer. Estas etapas son muy importantes porque en ellas se va formando poco a poco nuestro cuerpo y sobre todo el sistema nervioso. El desarrollo prenatal se divide en 3 etapas: germinal, embrionaria y fetal. La primera es la etapa germinal, que va desde la fecundación hasta las 2 primeras semanas. Aquí lo más importante es que el óvulo fecundado, que se llama cigoto, empieza a dividirse en muchas células y luego forma una bolita de células llamada blastocisto, que se implanta en la pared del útero. Esta fase es como si fuéramos a plantar una semilla, porque es la base para que después pueda crecer el embrión, ¿no? La segunda es la etapa embrionaria, que va aproximadamente de la segunda a la 8ª semana. Es la etapa más delicada y fundamental, se podría decir, porque aquí se forman
todos los órganos principales del cuerpo, como el corazón, los pulmones, el sistema digestivo y lo más importante para nosotros, el sistema nervioso. En este periodo también aparecen las capas germinales del embrión y de una de esas capas el ectodermo. Se va a originar el cerebro y la médula espinal. Por eso, durante estas semanas, cualquier influencia externa como una mala alimentación, alcohol, drogas o infecciones puede causar malformaciones, ya que el embrión es muy vulnerable, ¿no? En conclusión, lo que yo entendí en estas 3 etapas se parecen mucho a la construcción de una casa, se podría decir, porque primero se ponen los cimientos en la etapa germinal, después se levanta toda la estructura en la etapa embrionaria y finalmente se hacen los acabados, ¿no? Y se preparan para usarse en la etapa fetal. Y bueno, cada fase es esencial porque sin una no podría existir la siguiente. Y ahora le doy el pase a mi compañero. Gracias. Buenos días, mi nombre es Raúl Echenique Paz. Voy a hablar acerca de la neurolación y el desarrollo del sistema nervioso. Todo empieza con el ectodermo, que es una de las capas del embrión. Esa capa forma la placa neural, que poco a poco se va doblando hasta cerrar un tubo, que es el tubo neural. Este tubo es el origen del cerebro y la médula espinal. A este proceso se le llama neurolación. Del tubo neural salen 3 vesículas principales. El presencéfalo, que se divide en el telencéfalo y el desencéfalo, formando los hemisferios cerebrales y el tálamo y el hipotálamo. El mesencéfalo, que mantiene su nombre y origina estructuras como los colículos y los pénculos cerebrales. Y el rombencéfalo, que se divide en mesencéfalo y mielencéfalo, dando lugar al cerebelo, el puente y la médula oblongada. Lo interesante es que, aunque esto ocurre en apenas unas semanas, ya se está formando la base de lo que nos hace pensar, movernos y sentir. En conclusión, la neurolación es como el plano eléctrico de una ciudad. Primero se transan las líneas principales y después se conectan para que todo funcione. Gracias a este proceso se organiza nuestro sistema nervioso, que será el encargado de controlar el cuerpo para toda la vida. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Yael Ortega Zúñiga. Hoy voy a hablarles sobre las neuronas y la neuroglía de la sesión 4. Bueno, en primer lugar, las neuronas son la unidad principal del sistema nervioso, encargadas de recibir y transmitir impulsos nerviosos. El axón, que conduce la información hasta los botones terminales, donde se liberan neurotransmisores para comunicarse con otras células. Cada una tiene 3 partes claves. La soma o cuerpo celular, donde está el núcleo con la información genética. La dendrita, que reciben señales de otras neuronas. Existen varios tipos. Los astrocitos, que dan soporte y regulan el contorno químico. Oligodendrocitos en el sistema nervioso central y células de Schwann en el periférico. Ambos producen la mielina, que aíslan los axones y aceleran las transmisiones nerviosas. Por otro lado están las células gliales o neuroglías, que son más numerosas y cumplen funciones de soporte y protección. Según su forma, pueden ser unipolares, bipolares o multipolares. Y según su función, pueden ser neuronas sensoriales, que son las aferentes. Estas llevan la información al sistema nervioso. Tenemos también las neuronas motoras, que son las eferentes. Estas transmiten órdenes a los músculos y a los órganos. Y las interneuronas, que conectan entre sí a las neuronas y participan en procesos
como el pensamiento y la memoria. Microglías que actúan como defensa inmune y limpian los desechos. En conclusión, las neuronas procesan y transmiten la información, mientras que las neuroglías aseguran que funcionen correctamente. Juntas, permiten desde un simple reflejo hasta procesos más complejos como el razonamiento y la memoria. Muchas gracias.